Estimadas amigas y amigos, muy bienvenidos y bienvenidas a estas noches de conversación sabrosa que organiza el INA en el marco de la Feria del Libro. Y tenemos hoy el enorme gusto de conversar con alguien a quien yo no solamente quiero y admiro, sino que considero uno de los mejores historiadores que hay en el mundo. A veces se pensará que los cariños y los afectos obnubilan el entendimiento, pero yo pienso que no, más bien sensibilizan y abren los sentidos para comprender la inmensa obra de Antonio García de León, a quien le doy la bienvenida y le agradezco mucho tener la oportunidad de conversar con él. Perfecto. Muy buenas noches, Álvaro. Muy buenas noches también a la audiencia, que espero que esté atento a esta charla que vamos a tener. Sobre todo, hablar en este caso de un libro que es producto de una investigación muy larga y de una experiencia también que no es solamente una experiencia académica, sino también es una experiencia de vida, una experiencia de trabajo de campo y una experiencia digamos, de vivencias que tienen que ver con una posibilidad de ver la historia, no solamente como la vemos los historiadores a través de los documentos, a través de evidencias que nos conducen hacia la reconstrucción de una supuesta verdad histórica, sino verla también a través de los sentidos. En este sentido, en esta situación, este trabajo concluye con un libro que se llama El Mar de los Deseos, cuya primera versión, que se llamaba también El Mar de los Deseos, tenía otro subtítulo, El Caribe Hispano Musical. Yo lo he cambiado en la última versión por El Caribe Afroandaluz, Historia y Contrapunto. Este trabajo básicamente se publicó primero en 2002, no lo pude modificar en el momento que se terminó, porque gané un premio, el Premio Internacional del Pensamiento Caribeño, con este libro. Entonces, los protocolos del premio decían que uno no puede modificar una sola coma. Así como se presentó, así tiene que publicarse. Entonces yo esperé varios años, aprovechando para juntar más material y pensarlo de otra manera, para agregarle cosas y sobre todo limarle asperezas al texto. Y cuando este libro dejó digamos, se agotó y pasó el tiempo concluido en el contrato, lo volví a publicar otra vez, ya como yo hubiera querido publicarlo, o sea, con una portada que yo había escogido, en este caso un trabajo de un artista cubano. Después teníamos además la posibilidad de modificarlo y todo. Y este trabajo es un trabajo también, este libro también es producto, debo decirlo, del trabajo con las editoras del Fondo de Cultura Económica en la época que se hizo, en 2017, que realmente hicieron un trabajo también de búsqueda y toda la cosa de imágenes y todo. Entonces, lo que básicamente es el trabajo es una historia que está hecha en secuencias sucesivas. Una historia que también en la manera de redactarlo he buscado y buscamos siempre la posibilidad de darle una cadencia también musical y poética, porque en la temática, la reconstrucción, en este caso de la economía atlántica y del Gran Caribe, la gran economía atlántica que incluye varios continentes, por lo menos 3, hasta 4, digamos, considerando las Filipinas. Se trata de una historia que tiene 2 espacios, un Caribe fundamental, un Caribe nuclear, que es el Mar Caribe, como lo conocemos en términos históricos, sobre todo, no tanto geográficos, sino el Caribe histórico de los siglos coloniales, que son los siglos XVI, XVII y XVIII, que son los siglos que ahora reconocemos como de la primera globalización del mundo.
en la primera globalización del mundo, el Caribe tuvo un carácter específicamente importante, un carácter fundamental. Tan es así que la guerra entre los imperios, es decir, el enfrentamiento entre el imperio español y sus rivales, el imperio francés, el imperio portugués, etcétera, y otros imperios, los ingleses, portugueses, daneses incluso, en el Caribe se desarrolla, ese combate se desarrolla en el Caribe por medio de la piratería, del contrabando, etcétera. O sea, podemos decir la Primera Guerra Mundial se desarrolla en el Caribe también, que es esta guerra del comercio, la guerra de los circuitos comerciales que todo el mundo, que todas las potencias de la época emergentes están tratando de consolidar para consolidar también el sistema capitalista tal y como ha sido visto por algunos autores. Esta visión que tiene Brodel, por ejemplo, de los siglos de la edad moderna, del 16, 17, 18, tiene que ver necesariamente, tiene como núcleo en la economía atlántica. Allí es donde se desarrolla el pleito. Pero ahí se desarrollan también, y yo quise abordarlo desde ahí se desarrollan factores culturales que son importantísimos y que los historiadores a veces no tomamos en cuenta. Uno de ellos es el lenguaje, es donde se consolida el español atlántico, es decir, se hace del antiguo castellano, se hace una versión comercial, vamos a decir, de lengua comercial, como ahora sería el inglés, para los siglos XVI, XVII y XVIII. Se decanta el español adoptando términos sobre todo de las lenguas indígenas del Caribe, del taíno y otras lenguas indígenas, y de las lenguas indígenas también el quechua, el náhuatl, el maya, etcétera, de la tierra firme, del continente americano. Y también con aportes del África subsahariana, fundamentalmente de donde procede la población esclavizada, que va a dar también, vamos a decir, va a fundamentar ese mundo. Entonces, esta sería el primer Caribe, pero ese primer Caribe, digamos, se desparrama por todas partes e incluye la otra orilla. Así que estamos hablando de una historia entre las dos orillas, la orilla americana, la orilla europea, y en este caso la orilla europea y la orilla africana que corresponde al viejo mundo. Entonces aquí lo que tenemos es una historia básicamente atlántica que se descanta en el Caribe, y aquí lo vemos a través de los circuitos comerciales, a través de la trata, a través de las armadas, las diferentes, vamos a decir, sistemas y redes que se desarrollan en la economía atlántica y que tienen, a mi modo de ver, su música de fondo, primero su ruido de fondo y después su música de fondo también. Y esto sería digamos, la posibilidad de armar una historia social, cultural, económica, política, a partir de lo que generalmente los historiadores no nos ocupamos. La música, la poesía y la danza, que son aquí son lo fundamental del trabajo. Toño, aprovechando esto último que mencionas, la música, la poesía y la danza. ¿Cuál es la relación de la música, la poesía y la danza en ese mar de los deseos que anuncia el título, que me resulta tan interesante, ¿no? Cuéntanos, por favor, ese mar de los deseos, cómo surge como inspiración, de dónde viene, pues, esa reflexión en tu trabajo. Pues esa reflexión viene un poco yo creo que desde el diario de Colón, cuando Colón en el diario nos describe un mundo que es totalmente imaginario. Es un mundo de quimeras, de leyendas, de un mundo mágico prácticamente. Está fundando un mundo que él solo imagina, solamente, ¿verdad? Donde hay amazonas y hay seres fantásticos, ¿no? Y donde está también la confluencia, en el caso de la música, la poesía y la danza, de un complejo cultural que en ese momento está unificado en América,
donde las civilizaciones americanas lo consideran como parte de una sola, es decir, no hay una diferencia entre toda poesía es cantada, toda música es danzada, ¿verdad? Pero eso es compartido también con Europa en ese momento todavía. Cuando cuando apenas se empieza, cuando se funda este mundo del Caribe, que yo llamo afroandaluz, en este momento es cuando también en Europa esa distinción no es tan clara. Todavía tenemos la poesía juglaresca que se canta, ¿verdad? Y tenemos también a la danza integrada con la música y la poesía, etc. Y en el caso del África, que sería otro componente también muy importante aquí, al cual a veces no se le da la importancia que tiene, la situación es parecida incluso a la situación del Caribe, o sea, las famosas historias cantadas y danzadas de los griots de la parte de Mandé de África. Ocurre también entre los indios taínos, según las primeras crónicas, ¿no? Y ocurre también en las civilizaciones mesoamericana y andina, ¿no? Entonces, como quien dice, los elementos están ya listos para cocinar ahí una situación novedosa también, un resultado que es nuevo. Entonces, el espectador lector debe entender que cuando hablamos de el mar de los deseos, en realidad estamos hablando de un Caribe que mencionas en tu libro nuclear y un Caribe ampliado. Sí. Ahora, yo quería preguntarte si puedes contarnos, porque es parte, digamos, de la idea del libro, es las relaciones que jugó a través de Veracruz, de Campeche y en general de todo el litoral del Golfo de México, la otrora Nueva España, lo que hoy es México, con ese Caribe, ¿no? Hoy, para mucha gente, el Caribe es como un lugar distante al cual México no pertenece. Lo que tú nos planteas es que ese Caribe tiene no solamente espacios, tiene temporalidades, tiene pisos, tiene ritmos, momentos históricos, ¿no? ¿Puedes contarnos de esa relación entonces que unió la historia de lo que hoy es México con ese Caribe al que has llamado afroandaluz? Sí, yo creo que eso tiene que ver con la función de los puertos, de que la economía atlántica en esos siglos se conformó alrededor de un sistema de puertos que yo lo digo en un libro sobre Veracruz, que es un poco como la metáfora que maneja Sócrates con el charco de las ranas. Dice, el charco de las ranas es un charco en donde todas las ranas están mirando al charco. Aquí serían los puertos mirando al mar. Y todos los puertos miran al mar, incluyendo los puertos de la Nueva España más importantes en esa época, que fueron Veracruz y Campeche definitivamente. Entonces, se trata de puertos que están ligados directamente mirando a la economía atlántica y más particularmente a los puertos del Caribe. Por eso es que yo planteo también en varios trabajos, no solo en este, que los puertos en esa época se parecen más entre sí que a sus propias capitales coloniales. Quiero decir, Cartagena de Indias se parece más a La Habana y a Veracruz que a Bogotá, que a Santa Fe de Bogotá. O Veracruz se parece más a La Habana o a Portobelo o a Panamá que lo que se parece a la Ciudad de México, vamos a decir, porque está mirando hacia la economía atlántica y tiene de espaldas la Ciudad de México, que también está siendo, es la capital, vamos a decir, de la Nueva España, que también está recibiendo, sobre todo en el siglo XVII, enorme influencia de la economía atlántica y del Caribe, ¿no? Y esto se ve claramente cuando uno penetra incluso en la historia de los altiplanos, la Ciudad de México en particular, donde se ve claramente que está conectada a ese Caribe histórico, el que yo llamo histórico, porque el Caribe actual tiene otra historia, es producto de la hegemonía norteamericana a partir del siglo XIX. Por eso Cancún se parece más a Miami que a Veracruz, ¿verdad? Por eso, vamos a decir, el modelo es Miami. En aquella época el modelo era Sevilla, el modelo urbano y el modelo de, digamos, de integración.
Entonces, en ese sentido es que está visto el Caribe del que estoy hablando en este trabajo, ¿no? Una de las cosas que me parecen más relevantes, no solo de este libro del que estamos hablando, que quería enseñarlo en pantalla para que la audiencia lo vea, El mar de los deseos, sino de toda tu obra, es el hecho de, así por lo menos lo leo, de desexotizar el folclore, desexotizar la cultura popular, ¿no? El mar de los deseos, pero también Tierra adentro, mar en fuera, y tu obra en general, no voy ahora a detallar todos los títulos, plantea que como un bajo continuo cuenta otra historia, que es la historia que anteriormente se llamaba el despegue del capitalismo, ¿no? Y eso le da entonces una profundidad y una posibilidad de leer la emergencia de la cultura popular, su funcionamiento a través del tiempo de otra manera. ¿Qué papel juega este mundo caribeño del que nos hablas en el libro en la conformación, emergencia, el despegue del capitalismo? Sí, pues aquí juega un papel fundamental, sobre todo la cuestión de las redes comerciales. El hecho también que yo he comentado varias veces de que cada circuito comercial o circuito político-social tiene sus propias preferencias en este nivel cultural que afecta a la cultura popular también. Entonces aquí me refiero básicamente a la carrera de Indias en sus dos vertientes, la carrera de Nueva España que va Veracruz, La Habana, Azores, Sanlúcar, a el otro circuito de los galeones que se llama, que va por Cartagena de Indias y llega también a La Habana, donde se juntan vamos a decir, las dos corrientes comerciales de retorno a España con los productos americanos, ¿no? Ese es un elemento. Otro elemento es la trata esclavista, ¿también? La trata esclavista que implica sobre todo Portugal, porque durante gran parte del periodo colonial los portugueses fueron hegemónicos en la trata esclavista y durante un gran tiempo de la primera fase de 1580 a 1640, Portugal fue pues también dominado por España, fue parte del Imperio Español a partir de Felipe II, o sea que también hizo una guerra de independencia y logró la independencia de Portugal hasta 1640. Entonces, lo que aquí fue que el Imperio Español fagocitó, se comió a otro imperio durante 80 años. Y eso estaba basado sobre todo en el comercio de cabotaje, en el comercio intercolonial y en la trata esclavista. Entonces, aquí también yo menciono como un elemento importante la ruta del cacao. El comercio del cacao en el siglo XVII a cargo de portugueses de origen judío sefardita. Eran redes del comercio mundial importantísimas. Fernand Braudel considera que las primeras redes mundiales las hicieron los judíos portugueses, ¿no? Los judíos sefarditas, portugueses y de habla española, y que eso implicó a la Nueva España, al Perú, etcétera. Es una red mundial y esa red mundial favoreció mucho la interacción. Por ejemplo, el hecho de que las músicas del Golfo de México se parezcan tanto a las músicas de Venezuela, pues abajo está el cacao, ¿no? El comercio del cacao, que fue importantísimo, uno de los comercios más importantes del puerto de Veracruz, se hizo con La Guaira, Cumaná y Maracaibo, a propósito del cacao. Entonces esto explica, por ejemplo, la gran vinculación que existe entre Veracruz y Venezuela, por ejemplo, en términos musicales, que de otra manera no se explicaría, ¿no? Veracruz está más cerca de La Habana que de Maracaibo, vamos a decir. Sin embargo, las vinculaciones son grandes. Posteriormente, también algo importante aquí en esta conformación es que esto va cambiando. En el siglo de la conquista es Santo Domingo, el original Caribe, vamos a decir, descubierto por Colón y colonizado por los españoles, ¿verdad?
esos caribeños como Hernán Cortés y Pedro de Alvarado que nos conquistaron en el siglo XVI, pues no venían de España, venían de Cuba. Eran cubanos, eran alcaldes de Baracoa, alcaldes de La Habana, funcionarios de Cuba, los que conquistaron México, ¿no? Nosotros, como decía un amigo, nos conquistaron los cubanos, ¿no? Esos originales cubanos, colonos españoles. En esa época Santo Domingo es muy importante. Posteriormente sería Veracruz, sería sobre todo Cartagena y Portobelo. Cartagena de Indias, que tuvo gran importancia también para la trata esclavista en el siglo XVII, y posteriormente en el XVIII, pues La Habana y Veracruz, ¿no? Que dominan un poco el panorama. Entonces, todo eso va cambiando, efectivamente, y es lo que se trata de, digamos, de conjugar en el libro a través de pruebas documentales que no son escritas, son cantadas, recitadas y bailadas, ¿no? Eso es importante. Toyo, lo que entonces estás planteando, si entiendo bien, es cuando uno habla del puerto de Veracruz en el siglo XVII, XVIII, estamos hablando de un puerto global, mundial. Sí, estamos hablando de un puerto mundial que además es el que acumula la plata de la Nueva España, que es vamos a decir, el referente monetario mundial en el siglo XVIII. Por eso cuando se habla de la independencia, pues estás hablando de la plata. Y no estás hablando de la hegemonía de España en 1810 o en 1821. Estás hablando de la hegemonía de Inglaterra y entiendes por qué el consulado de Veracruz está dominado por los ingleses. El principal prior del consulado de Veracruz, pues es un inglés, bueno, de origen irlandés, que es Thomas Murphy, ¿no? Y estás hablando de la forma como los ingleses también financiaron las guerras de independencia en América Latina para quedarse con América Latina. Entonces, todo ese periodo también implica una modernización. Aquí yo lo planteo en el libro, una modernización y una popularización de las músicas y las danzas que pasan de ser, vamos a decir, microrregionales o regionales a ser populares en el sentido urbano del término, ¿no? Es cuando surgen los bailes urbanos, principalmente la contradanza, la habanera, los minués caribeños, los minués congo, como le llamaban los franceses, que eran una mezcla de ritmos, digamos, americanos y africanos, ¿no? Permíteme, antes de pasar al tema musical, que por supuesto que merece toda la atención, una idea también que planteas en el texto, ¿no? Y que es en función a algo que en tu trabajo y en el libro es fundamental, que es la reflexión sobre el lenguaje y las lenguas. Y me refiero a esta idea que planteas, que es además de sugerente muy original, que incluso de manera anterior a la conformación del mercado caribeño de la economía, hablas tú de que lo que se ha formado es una comunicación, una interrelación de personas que incluso a pesar de no hablar la misma lengua, construyen algo nuevo. Sí, y ese algo nuevo parece ser ese cancionero de que nos hablas. Claro. Aquí utilizo mucho, digamos, la palabra cancionero, claro, no en términos de una colección de canciones, sino más bien en términos de una colección de tradiciones del canto, ¿no? Y yo creo que aquí el planteamiento en relación a los lenguajes es que los primeros, digamos, lo que generó el Caribe también fueron lenguas criollas, lenguas mixtas, donde se mezclaban las lenguas americanas con el español o el portugués, principalmente, incluso el holandés también, y lenguas africanas, sobre todo del tronco bantú. Entonces, aquí lo que tenemos son las lenguas criollas, ¿verdad? Que algunas de ellas persisten todavía, ¿no? Como el garífona del Atlántico centroamericano o como
el papiamento, ¿no? De Aruba, que tiene también palabras holandesas y todo, se mezclan. Lo que yo planteo es que antes que eso se mezclaron las músicas y los ritmos también, porque los primeros cronistas, Juan Ramón Pané, Cristóbal Colón, los hijos de Colón, etc. Uno de los elementos que plantean es que antes de que se pueda, de que los pueblos en contacto están tratando de entenderse en una lengua universal, y esa lengua universal, ese esperanto universal, es la música. Es decir, porque ahora sabemos que la música es un lenguaje universal que une al género humano, ¿no? Y aquí en este caso se da la fusión de los ritmos y la música se convierte en el lenguaje común. Y entonces lo primero que yo planteo es que lo primero que tenemos, antes de que se formen los papiamentos y los criol y las parlas, las hablas criollas y todos estos fenómenos que se dan en la fricción comercial, son lenguas de fricción comercial. Antes que eso se da el comercio musical, ¿no? La fusión musical. Entonces, esto genera, vamos a decir, fusiones, ¿no? Por lo cual también trato de demostrar pues, que no existen tradiciones puras. Ninguna tradición es pura, sino que se está constantemente modificando y está constantemente tomando de otras partes, incluso muy lejanas, está tomando elementos. Esto explica muchos fenómenos en el terreno de lo musical, y lo voy a explicar también aquí en el terreno de lo poético, ¿no? De por qué la poesía del siglo de oro no hubiera surgido sin el español atlántico. Es decir, hubiera sido una poesía regional de Castilla la Vieja o qué sé yo, del castellano antiguo, que a nadie hubiera importado, hasta que se convierte en universal. Es decir, usando un lenguaje universal que los autores del siglo de oro, tanto americanos como españoles, se refirieron como la incorporación de las Indias en su lenguaje. Para Quevedo, para Cervantes, para Lope de Vega, las Indias son importantísimas, porque para ellos representa la fusión lingüística. Pero antes que eso está la fusión musical. Ese es el planteamiento, digamos, inicial del trabajo, ¿no? Y es el planteamiento también para tratar de reconstruir en la primera parte del libro. Yo tengo un capítulo que se llama El Gran Caribe, que en realidad es tratar de demostrar eso en términos históricos, quiere decir, usando las herramientas de la historia, de lo que ya conocemos de la historia económica, del surgimiento del sistema capitalista. Principalmente aquí una gran inspiración es el Mediterráneo, el trabajo sobre el Mediterráneo y Felipe II de Fernand Braudel, un historiador francés que tuve la fortuna de conocer, que además plantea que el Mediterráneo, dice, no es un mar, es un amontonamiento, una sucesión de mares colocadas en la misma cuenca del Mediterráneo. Bueno, aquí también el Caribe no es un mar, es una sucesión, un amontonamiento de mares sucesivos, con pisos, con capas, que constituye un fenómeno histórico muy particular, al que debemos atender y al que no se puede atender sino a través de la historia que Braudel llamaba la historia global, la historia total, que no es la historia de todo, sino la historia de lo fundamental, en este caso, tratando de incorporar los elementos, sobre todo de tipo cultural, que el viejo marxismo le atribuía un factor más bien como superestructural. Aquí yo trato de demostrar que la cultura no es superestructural, sino que forma parte de vamos a decir, del aceite, del lubricante de la máquina del capitalismo. O sea, el capitalismo está lubricado por encuentros y choques culturales. Hasta la fecha sigue siendo un sistema, digamos, que irrumpe, que globaliza, que rompe las particularidades regionales, los localismos, y universaliza, globaliza, digamos, globaliza el mundo, ¿no? Hace un momento mencionaste, ya te has referido pues también a la necesidad de incorporar
a la descripción de ese mundo, al estudio del pasado, la importancia que tienen los distintos pueblos, mujeres y hombres, que en calidad de personas, de esclavos, llegaron a la América. Justo ahora estamos con el tremendo reto de explicar las particularidades de la afrodescendencia en un país como México, que no son las mismas que las del Caribe, el Brasil, los Estados Unidos. Estamos en ese proceso. Pero hay también una idea que es muy interesante, volviendo al tema del lenguaje, de que hay esta influencia de estos lenguajes afrocaribeños en construcción que planteas tú, se alojan, por ejemplo, en lugares como Ciudad de México, Puebla, pero que tienen un espacio de germinación como los conventos, ¿verdad? Y quisiera preguntarte si podrías comentarnos algo, sobre todo teniendo en mente, digamos, la obra de Sor Juana y la relación que hay, por ejemplo, de esta idea tuya de lenguajes afrocaribeños que terminan encontrando cobijo en los conventos, en los atrios de iglesias, etcétera. Sí, esto aquí está incorporado dentro de un capítulo que se llama Los Villancicos de Negro, que empiezan realmente en Portugal desde el siglo XV y en España, Mateo Flecha, y en España también, en el siglo XV. Primero en Portugal, que es la primera potencia, vamos, europea, el primer imperio, que tiene contacto directo con el África subsahariana, sobre todo en Congo y Angola, ¿verdad? Cabo Verde, etcétera, que atraviesa el África también por el Cabo de Nueva Esperanza y coloniza también Mozambique en el Pacífico. Y esto es importantísimo porque la presencia portuguesa también, que no se ha trabajado a fondo, también creo yo que falta mucho sobre esto. Pues no debemos olvidar que las redes comerciales más importantes entre 1580 y 1640, incluyendo México, en todo el Imperio Español, son portuguesas. Teníamos aquí una población portuguesa que pues fue pues, perseguida y expulsada por la Santa Inquisición a partir de pues, una especie de pogrom que se dio a mediados del siglo XVII, de persecución, cuando estas redes en realidad eran redes financieras, financiaban al Imperio Español también. Eran los banqueros de Felipe II, Felipe III, Felipe IV. Entonces aquí lo que tenemos es básicamente una presencia del África que también es muy importante, sobre todo el África subsahariana, principalmente en los primeros siglos de origen bantú. Esto viene del Congo y Angola, principalmente. Se estaciona en Cabo Verde y en las Islas Canarias, que también son islas africanas actualmente, que incluso hasta la fecha los canarios se consideran más caribeños que españoles, ¿verdad? Son islas del Caribe, las Canarias. Si las vemos como culturalmente, pues es un Caribe cultural también. Y es una zona donde el tráfico esclavista y digamos, la aguada de las flotas de Indias se estacionaban. Entonces aquí tenemos un factor importantísimo. En esto, la presencia africana es originalmente bantú, principalmente. Y esto va a influir en los lenguajes exactamente como tú dices. La poesía del siglo de oro española, pero sobre todo novohispana, está muy marcada por lo que originalmente se pensaba. Yo lo analizo en los Villancicos de Negro, se pensaba que eran invenciones de los autores. Curiosamente, un lingüista puertorriqueño, Nazario, ha demostrado que en realidad no son inventos, son lenguas reales de mezcla que se hablaban en el Caribe, principalmente el criollo el Congo, el criollo Congo de Cuba y el Congo de Puerto Rico. Entonces, Sor Juana escribe en estas lenguas. Es decir, Octavio Paz, por ejemplo, en las Trampas de la Fe, dice, Sor Juana se inventó un lenguaje negro, ¿no? En realidad no se lo inventó, está manifestando secuencias lingüísticas completas que se pueden traducir, ¿no? Entonces, aquí también esto también yo lo marco así, es muy importante esto en el siglo XVII. La poesía
la poesía negra del 17, que es un invento de los autores, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, por eso yo digo aquí, una negrilla o un Puerto Rico de Sor Juana Inés de la Cruz, en realidad son rumbas cantadas en Congo cubano, ¿no? Es decir, esto es desde que uno escucha esas entradas de Sor Juana Inés de la Cruz, dices, profundamente musical y hasta uno imagina la música de fondo, ¿no? Cuando dice tumbalalala, tumbalalele, pilico escrava, ¿no? ¿Qué? Es que uno puede pensar tumbalalala, tumbalalele. Es decir, es la entrada de una rumba cumbia. Y por eso yo a veces he dicho de manera muy excesiva, diciendo, las primeras rumbas las compuso por Juana Inés de la Cruz, ¿no? Un sueño que yo tendría es alguna vez montar la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz con los muñequitos de Matanzas, ¿no? Y queda perfectamente. Otra cosa es de que las estructuras africanas se adaptaron también al ritmo de la poesía del siglo de oro. Por eso es que ahora uno puede escuchar una rumba, por ejemplo, con una décima espinela. Y esa décima espinela, que es una forma, vamos a decir, española, entre comillas, ¿verdad? O americana, o del mundo, del imperio español, se adapta perfectamente al ritmo, a este ritmo neoafricano, que no es estrictamente africano ya. Es decir, es una cosa nueva, como todo lo que está ocurriendo, son cosas nuevas. Son novedades producto del desarrollo comercial, del desarrollo económico, etcétera. Entonces, esto es importantísimo también para entender este trabajo. Es un poco también desmitificar de que la música clásica, la música clásica, la música escrita o sabia, como dicen los franceses, esa música sabia tiene profundos, digamos, raíces populares. La poesía sabia, también raíces populares, pero no solamente tiene esas raíces, interactúa. Entonces, esto hace que actualmente en la cultura popular, por ejemplo, es donde mejor queda vivo el recuerdo del siglo de oro, ¿no? Porque cuando se versa en décima o se versa en sextas o se versa en cuartetas, lo que está reproduciendo es el siglo de oro español, pero en un terreno en el que a veces ni los mismos intérpretes saben que están anclados en el siglo de oro. Entonces, es esto lo que yo creo que es esta interacción lo que permite entender un proceso de fusión cultural, económica, etcétera, que se da en los siglos coloniales, ¿no? En todas partes, ¿no? Esto que pienso que obliga, ¿no?, a pensar de otra manera esa rígida distinción entre lo culto y lo popular, lo que parece que nos está invitando a mirar es en otra lógica, en otra cifra, esa relación entre lo culto y lo popular, ¿no? ¿Es así? Eso lo digo porque, digamos, a veces esto se olvida, ¿no? Todavía en los conservatorios de música y todo se olvida esto, ¿no? No se toma en cuenta, se piensa que esa música clásica se ha mantenido pura al interior de un convento, al interior de una capilla, ¿no? Aquí también yo reproduzco textos muy importantes de los maestros de capilla, por ejemplo, que son también, son todos estos antecedentes de la poesía negra caribeña en español, portugués y francés, que surgió en el siglo XX, en las entreguerras en el siglo XX, ¿no? La famosa poesía negra de Nicolas Guillén, Aimé Césaire, que hace poesía negra en francés. Todos estos autores tienen un pie puesto en el siglo de oro español, ¿no? Y en el siglo de oro portugués también, porque es otro mundo que a veces desconocemos o pensamos que es un mundo lejano, ¿no? El imperio portugués. Entonces, aquí también es importantísima plantear esta supuesta separación que en realidad no es así, sino que forma parte de una interacción muy rica en donde ambos lenguajes se enriquecieron profundamente, ¿no? Pienso en los maestros de capilla americanos, ¿no? Gaspar Fernández, los de Nueva España, o Sumaya, todos los que quieras, que algunos son españoles, otros son de origen portugués, otros son indígenas y otros son negros y mulatos.
que forman parte de las capillas musicales de las religiosas de las grandes catedrales. Entonces, aquí esto es importantísimo, ¿no? Para quienes no estén tan familiarizados, pero vale la pena decir que Toño, además de ser un reconocido, admirado y querido historiador, es también alguien muy importante en la escena artística musical. Y quisiera ahora un poco dirigir la conversación ante algo que me parece importante tocar ahora, Toño, que tiene que ver con ¿para qué sirve la historia? Y me explico mejor. Sin duda alguna que tu trabajo y la aparición de la primera edición o versión del Mar de los Deseos, dado que estamos ante esta versión corregida y aumentada, ¿verdad?, en Fondo de Cultura. Pero ha tenido un tremendo impacto en la manera en que hoy se piensa la relación entre la música culta o la música del barroco con las músicas populares de América Latina, ¿no? Es decir, tu obra tiene un impacto en la forma de hacer música de los últimos años, ¿no? Es decir, es bastante conocida tu colaboración, por ejemplo, con el reconocido músico Jordi Sabal, con el grupo Tembembe, y bueno, por supuesto, es más que conocida tu participación en un libro, en un disco célebre de la Fonoteca de Lina, Sones de Veracruz, ¿verdad? Y también tu participación con el grupo Sacamandú. Pero, ¿cómo se da esta relación en la que la obra de un investigador, pero que también es un poeta y es un sonero y es un laudero, ¿verdad?, y rumbero, esa obra incide en lo que está ocurriendo hoy en día? Sí, bueno, yo creo que incide en el sentido de que, y eso es bueno porque yo creo que es parte también de la actual globalización, ¿verdad? El hecho de que, bueno, el último trabajo que hicimos tiene que ver con un códice del Perú de 1780-81, que es la colaboración en un disco de Jordi Sabal, porque tenemos una situación, en México se menciona mucho el caso de la Nueva España, de la forma como la Inquisición dio cuenta de las letras de los sones, ¿no? Los sones de la tierra. Bueno, en el Perú sucedió algo que desgraciadamente no ocurrió en México. No solamente los curas, en este caso un obispo de Trujillo, tuvo la ocurrencia, no solamente porque ya era un ilustrado que se burlaba de la Inquisición, ¿verdad? Este señor dijo, este obispo de Trujillo, Martínez Compañón, dijo, yo voy a tomar también la música y voy a insistir mucho en la música de los indios amazónicos, de los indios andinos, en las diferentes lenguas que se hablaban, en este caso en Trujillo, en el Perú, y voy a tomar incluso en cuenta la herencia africana, y las danzas de negros del Perú, y voy a tomar en cuenta las danzas de los españoles de la tierra, ¿no? Y lo hizo musicalmente, y tenemos el Códice Trujillo, afortunadamente. Es una recopilación maravillosa de más de 1000 acuarelas mostrando las escenas de estas danzas. O sea, es un registro etnográfico, digamos, valiosísimo. Y después, por lo menos 20 partituras de danzas y sones populares en el Perú de 1700, que tienen, curiosamente, ya, cuando uno oye eso, tienen un sello andino. Es decir, se trata de lo que ahora serían huaynos, canciones básicamente del área andina, ¿no? La forma de, la interpretación que tiene que ver además con la música prehispánica occidentalizada de los quechuas y de los incas, y por otra parte tiene también las influencias africanas, pero directas, ¿no?
con los instrumentos, la forma de cómo los instrumentos también se adaptan. Aquí yo planteo también una especie de regularización de la instrumentación. Por ejemplo, instrumentos africanos que adoptan la escala occidental, ¿no? Como menciono el trabajo que hace Argeliers León con la marímbula, etc. Entonces, aquí, en ese último trabajo, yo creo que se mostró, yo trato de mostrar también en un texto que acompaña al disco último de Jordi Sabal, Bailar cantando sobre el Códex de Trujillo, trato de mostrar también el hecho de la importancia que tiene ese trabajo en términos culturales, en términos casi etnográficos o musicológicos, porque tiene curiosamente se da en el momento, este registro se da en el momento que está ocurriendo la gran rebelión de Tupac Amaru, y ya tenemos un género bailable musical en el Perú en 1780 que se llama Tupamaro. Yo siempre pensé que la palabra Tupamaro era una adaptación reciente pues, de una guerrilla en el Uruguay de la palabra Tupac Amaru. En realidad los Tupamaros eran danzas, ya que se están dando en el momento mismo de la rebelión de Tupac Amaru. Entonces, aquí es un factor, cómo efectivamente la música y la danza están absorbiendo los acontecimientos históricos del momento con una rapidez enorme. Entonces, yo creo que la contribución ha sido esto, y yo creo que sí ha influido incluso ahora en la mirada que tenemos ahora sobre la música folclórica, entre comillas, o tradicional, entre comillas, de los sones mexicanos, ¿no? No solamente del Golfo, también del Pacífico. Yo planteo aquí que un cancionero ternario caribeño penetra hasta la Nueva España por la vertiente del Golfo y Yucatán. Pero hay un cancionero ternario sudamericano analizado por Vega, por Carlos Vega en Argentina, que penetra hasta Michoacán por lo menos, Michoacán y Jalisco, por el lado del Pacífico. Entonces, sones del Pacífico tienen que ver con el virreinato del Perú, ¿no? Con el arpa cacheteada, etcétera, todo esto que se da en el Pacífico mexicano. Forma parte de otro complejo histórico que habría que trabajar, que es el ternario colonial sudamericano penetrando a la Nueva España, ¿no? Y eso rompe un poco como que las leyendas, ¿no? Existe una leyenda. ¿Por qué? Porque hay chilenas en Guerrero. Ah, no, pues porque un barco chileno se hundió en las playas de Acapulco y unos chilenos se bajaron y enseñaron a bailar chilena. No, son 200 años de interacción entre el virreinato del Perú y el virreinato de la Nueva España por el lado Pacífico, ¿no? Entonces aquí tenemos, y esto incluye este ternario colonial sudamericano, no solamente llega a Acapulco, llega también a las islas Filipinas. Incluso danzas actuales de las islas Filipinas, que podrían ser de Guerrero, de Michoacán, o de Huancavelica o Chile. ¿Por qué? Por esta influencia del Pacífico. Vamos a decir. Aquí hay otro mundo que habría que estudiar en esos términos. Vamos a decir, el Pacífico colonial y todas sus danzas y toda la cosa. Y sus lenguas también, como el chabacano en Filipinas, que usa, el chabacano tiene pues un 30% de préstamos del náhuatl, ¿no? Una lengua pidgin de Filipinas, con 30% de palabras como guajolote, mecapal, etcétera, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué coño? ¿Pero qué es esto? Esto son formas culturales que parece mentira con la tardanza que tenían las comunicaciones en esa época. A veces da la impresión que había internet, que había todo esto, ¿no? La rapidez con la cual la cultura viaja a través de los océanos, a través del planeta, incluso sin contar con los actuales referentes tecnológicos de comunicación. Yo creo que esa podría ser una influencia sobre la forma como actualmente vemos la música, ¿no? En el caso de México creo que se está replanteando también todo esto. Como dice un querido amigo, esta historia que nos cuenta es mundial. Porque cuando uno, después que uno ha leído El Mar de los Deseos, pues entonces cuando escuchas el huayno, ¿verdad? Y cuando escuchas una saya o una cumbia, escuchas también un nengón,
pero también cuando escuchas un toro sacamandú o escuchas un son jarocho, estás escuchando un festejo, un landó, ¿verdad? Quisiera un poco ahora pedirte, ¿cómo ha sido tu experiencia, digamos, desde el ámbito de la práctica musical, ¿no? Es decir, ¿cómo se enriquece la mirada, la investigación desde la vivencia de esto que señalas en el libro, es decir, encontrar las coincidencias y consonancias de la música de la región sotaventina jarocha, ¿verdad? Con los zapateados cubanos, con la música llanera panameña, etcétera. Es algo de lo que nos hablas, pero que sabemos que Toño lo ha vivido en carne propia. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Toño? No, pues esa experiencia tiene que ver, y lo digo también en la introducción del libro, en la pequeña introducción del libro, tiene que ver con que, pues, ante un primer asombro, cuando yo escuché proviniendo de una tradición del sotavento, pues, sobre todo alrededor de la jarana, del requinto jarocho, del arpa, todo eso. La primera vez que me hicieron participar en un festival cuando estaba en la ENA y que escuché la música panameña, yo me quedé, verdaderamente me fui de espaldas, porque descubrí una cosa y cuando escuché por primera vez también en vivo las músicas en Venezuela, ¿no? El del llano venezolano particularmente, o de la isla de Margarita, te das cuenta de una cosa, estás ante un lenguaje común. Estás ante un lenguaje común quiere decir que tú oyes esa música y tienes un instrumento propio y te puedes incorporar. Te puedes incorporar porque están diciendo lo mismo y están usando los mismos recursos y a veces están usando hasta las mismas letras, ¿no? Entonces uno dice, ah, caray, pues esto está más misterioso. Entonces yo trato de resolverlo en el libro a través de lo que llamo los pisos culturales, ¿no? Un piso ternario caribeño que se alojó en los hinterlands de los puertos. Los puertos fueron importantes. Los hinterlands interiores de los puertos se convirtieron en conservatorios musicales. No en el sentido del conservatorio donde uno va a estudiar, sino de conservar elementos comunes. Y esto hace, yo trato de ver aquí las enormes confluencias que existen entre las músicas campesinas de los siglos XVI y XVII sobre todo, que son las que conservamos en los sones tradicionales en México, ¿no? Son antiguas. Después, ¿cómo eso evoluciona en el siglo XVIII? Evoluciona hacia lo popular, hacia el ritmo binario, ¿no? Con las habaneras, las contradanzas del Caribe español, pero también aquí es importante el Caribe francés e inglés. Aquí los ingleses, la country dance inglesa y el minuet francés empiezan a africanizarse en América, ¿no? ¿Por qué? Porque también en África se está dando una evolución hacia el binario. Y también en la música barroca se está dando un camino hacia el binario. Todos coinciden en el siglo XVIII en un ritmo binario que se vuelve popular ya urbano de los salones. Ya no son músicas campesinas de tarima, vamos a decir, fandangos de candil, como decían antes, sino son danzas de salón, y van a influir en la cultura. Yo eso así explico, por ejemplo, por qué el puerto de Veracruz siempre fue poco, yo siento que tuvo, cuando menos de lo que yo recuerdo, poca interés en el son jarocho, por ejemplo. El son jarocho no interesaba en el puerto de Veracruz. Los jarochos del puerto te decían, eso es una música que tocan allí los del monte, ¿no? Es una cosa que no tiene nada que ver con nosotros. Y estaban buscando siempre la novedad musical que venía, ¿de dónde? Pues hasta el siglo XX venía del Caribe también, y sobre todo de Cuba, ¿no? Entonces ahí te explicas el fenómeno del danzón que penetra Veracruz y Yucatán y Campeche y Tampico en el siglo XIX, pero te explicas también cosas anteriores, como el minué Congo, que se bailaba en Veracruz en el siglo XVIII, ¿no? ¿Quiénes bailaban el minué Congo? Pues no eran los campesinos, eran las élites, que les gustaba el minué afandangado,
¿no? Que menciona por ahí un autor, López, no sé qué, ¿verdad? Que es la López Matoso. cruz. Y estás viendo danzas urbanas, bailar el minué congo en un ladrillo, dice, ¿no? Que es como bailar el danzón en un ladrillo, o sea que el famoso ladrillo para bailar, ¿no? Cuando tú te mueves poco y no te puedes salir pues de un ladrillo, ¿verdad? Eso no lo inventó el danzón, ya estaba en el siglo XVIII, con el minué congo, ¿no? Y con el minué afandangado y otras danzas que eran, pero que a su vez, también lo menciono yo en otro trabajo sobre el fandango, a su vez se volvieron a regresar al campo, ¿no? Entonces, aquí en este caso de Veracruz, la música campesina empezó a adoptar también la habanera, y otras, el guajiro cubano, etcétera, las empezó a adoptar a su propio lenguaje musical, ¿no? Es decir, es una especie como de una olla que está hirviendo, la cual es muy difícil tomarle instantáneas, ¿no? Fotos instantáneas, porque se está moviendo muy rápidamente. Y lo que son esas crónicas del siglo XVIII y siglo XIX, como las crónicas de la Inquisición en el XVIII, o la de López Matoso en la Guerra de Independencia, son instantáneas, que te dicen más o menos cuál es el estado de la cuestión. Ya existe un carnaval en Veracruz en 1818, ¿no? Cuando ahora se dice, no, pues el carnaval empezó en 1928 o algo así, porque un cubano vino y hizo el carnaval. No, hombre, el carnaval en Veracruz ya estaba perseguido desde finales del 17, ¿no? Cuando te dicen los bailes de la cruz, ¿no? Del Día de la Santa Cruz, pues eso eran carnavales, ¿no? Es decir, también yo hablo aquí la conversión de algunas instituciones católicas como el Corpus Christi, o las danzas del Corpus Christi, estaban unificadas en el Corpus Christi y después se dispersaron, ¿no? Y lo que ahora tenemos, danzas de negros, de negritos, de moros, de cristianos, etcétera, ¿verdad? Danzas de indios, hasta los concheros, creo yo, los concheros no provienen tanto del Imperio Azteca, sino de los Corpus Christi del siglo, según las crónicas que tenemos de la Ciudad de México, del Corpus Christi del siglo XVII, que lo han historiado muy bien Irving Leonard, un gringo que trabajó estos temas, o Solange Alberro, que trabaja también el Corpus Christi novohispano, ¿no? De la Ciudad de México particularmente, y de Puebla, ¿no? Que eran verdaderas representaciones rituales en la calle, que en la primera parte del desfile, digamos, la cosa era muy ceremoniosa, pero en la parte final siempre te dicen ya se hacía un carnaval. Eso ya vamos a decir, se echaba a perder ahí, ¿no? Y es en donde había más creatividad, ¿no? Toño, este proceso del que hablabas de la binarización de los ritmos ternarios, ¿tiene algún correlato o tiene algo que ver con digamos, el reciente éxito y globalización de las músicas afrocaribeñas, ¿no? Actualmente y en las últimas décadas? Sí, yo pienso que esa es la base. La base, porque las músicas afrocaribeñas actuales, como la cumbia o el afrocubano o lo que sea, la salsa, etcétera, todo eso proviene de la última fase de la esclavitud, que fue muy fuerte, una esclavitud muy grande, muy poderosa en los finales del 18, principios y el siglo XIX, que se dio en países que no abolieron la esclavitud como nosotros desde la Guerra de la Independencia, sino que abolieron la esclavitud apenas terminado el siglo XIX. Me estoy refiriendo a países tan atrasados en ese sentido como Brasil, Estados Unidos o Cuba, ¿no? En ese sentido, Estados Unidos va a la saga digamos, de la Nueva España. Pero es interesante porque son las músicas que lograron convertirse en populares y globalizarse en el siglo XX, particularmente la música afro-antillana, en todas sus variantes, la música norteamericana del sur, el jazz, principalmente blues, y eso va a derivar en el jazz y en el rock, ¿verdad? Toda la influencia de la música negra estadounidense, que no es solo interpretada por negros, sino también por blancos, ¿no?
Y luego el caso de la música brasileña, que también es otra música que ha intentado, digamos, convertirse en una música, que es de hecho una música internacional, ¿no? Ya tiene sus autores que son internacionalmente reconocidos. Esto no pasó, lo digo yo en el libro también, con las variantes ternarias del Caribe colonial inicial. No pasó. Esas variantes ternarias están dispersas y no, con excepción de, pudiéramos decir ahora, el éxito que tiene el son jarocho en Australia o en Japón, ¿verdad? Eso sería una excepción, ¿verdad? Pero es una excepción un poco, vamos a decir, artificial. En realidad, la fuerza que es las músicas populares del 19, casi todas tienen su origen en la habanera, ¿no? Y como en la habanera, que influye en la música brasileña, influye en el tango, influye en muchas músicas, incluyendo la canción mexicana también. Entonces lo que tenemos son nuevos ritmos, nuevas expresiones, pero producto de otra historia también. Una historia que la Nueva España ya no vivió, que es la esclavitud del siglo XIX. La esclavitud africana en el siglo XIX exceptuó a la Nueva España, definitivamente, y a otros países latinoamericanos, ¿verdad? Con excepción de Cuba, quizá y Puerto Rico posiblemente. Entonces, lo que tenemos es aquí una dotación, una serie de influencias africanas que vienen de los siglos coloniales, que no están presentes en el siglo XIX para nada, y en el XX pues tampoco, ¿no? Sino que eso nos llega desde el del Caribe más actual, ¿no? Del cual Claro. no participábamos económicamente en el siglo XIX, gracias a la hegemonía norteamericana que, digamos, que se apoderó del Caribe y lo dividió. Vamos a decir. Le rompió el espinazo al Caribe. Fue la hegemonía norteamericana a partir de las intervenciones norteamericanas del siglo, desde que los Estados Unidos empezaron a invadir países, ¿no? Si me permites, yo quisiera un poco para ir ya encaminándonos al cierre de esta muy interesante conversación. No hemos brindado, así que vete preparando que lo tendremos que hacer. Quería compartir y leer muy puntualmente algo del libro, una idea que me parece fantástica, ¿no? Que planteas que el tesoro producido en el mundo americano, en el Caribe y por supuesto en la Nueva España, excede por mucho solo a la plata, ¿no? Y es tan grande, dices, ¿no? Que no cupo de regreso en España, ¿no? Entonces se esparció por el mundo, ¿no? Esa es una idea realmente no solamente maravillosa, sino tan sugestiva y provocadora, ¿no? Y dices, pues lo único que vivió para quedarse en las inmensas comunidades de habla actuales del español atlántico no fueron las fortalezas militares, sino los tesoros culturales. Y continúo leyéndote. En el reflejo que atraviesa los siglos, se estableció toda una civilización insular nutrida por una Europa medieval, articulada desde una España mozárabe que colonizó las islas y la tierra firme, melodizada por los esclavos y por la cristiandad de los indios del Renacimiento. Un desarrollo alimentado por los negros españolizados, marcando el ritmo de la grande y nueva España que fue el Caribe, reflejada en los mundos que desembocan en el barroco tropical de la música de cuerdas de los puertos y las tierras interiores, las plantaciones y los conucos, los jatos ganaderos y las nostalgias marineras, ¿no? Como en los orígenes, el lenguaje de las islas invade la tierra firme, se plastifica, se adapta, se modula y se enriquece. ¿Quién hubiera imaginado los huracanes y los carnavales haitianos en Manhattan, la salsa neoyorquina o el carnaval caribeño más grande del mundo en las calles de Nottingham, Inglaterra, los cajones peruanos en el flamenco andaluz, o que la isla de Guadalupe le hubiera devuelto a Francia una cadencia de tambores? Y después de leerte esto, te quiero hacer dos preguntas encadenadas. La primera, ¿de dónde surgió la idea de
llamar a este libro El mar de los deseos, y si aún hoy, en la segunda década del siglo XXI, es posible conocer, mirar, Bueno, sí. es posible conocer, mirar, acercarse a ese Caribe afroandaluz. Entonces, por cuestiones de edición, la vuelvo a hacer. Entonces, te quiero preguntar, ¿de dónde surgió esta idea de el Caribe, ¿de dónde surgió esta idea de llamar el libro El mar de los deseos? Y si es posible encontrar a ese mar de los deseos y a ese Caribe afroandaluz aún hoy en la segunda década del siglo XXI. Sí, yo pienso que, bueno, básicamente aquí también pensar, de principio, como lo decías, tiene dos salidas. Una es el hecho de también la Nueva España, que siempre pensamos que la Nueva España es lo que hoy es México, ¿no? Y hay que pensar que la Nueva España era México, el sur de los Estados Unidos, Filipinas, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, todo hasta donde llegaba la influencia de la Armada de Barlovento, y por el sur pues llegaba hasta Costa Rica, ¿no? La Capitanía General de Guatemala, la Centroamérica colonial, que también administrativamente dependía de la Audiencia de México, ¿no? Entonces aquí tenemos una Nueva España que es gigantesca. Y por último, sobre el Mar de los Deseos, el Mar de los Deseos tiene dos componentes. Un componente es tomado de la crónica de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es el que habla de los deseos inmensos que poseen estas islas que está recorriendo. Y otra, bueno, el propio título, El mar de los deseos, pues me fue sugerido por Lisa, por mi compañera, ¿no? Que dijo, este libro se tiene que llamar El mar de los deseos. Ya, pues sí, perfecto, así se tiene que llamar. Entonces, aquí hay dos inspiraciones. Y además, creo yo que actualmente lo que existe es yo creo que es una pulsión muy grande hasta la fecha, que es un reconocimiento actualmente en todo el mundo, sobre todo en el mundo que fue colonial, tanto desde los Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego, un reconocimiento nuevo también que se había olvidado, que se había un poco borrado de la presencia africana en esto, ¿no? Y si yo volviera a escribir este libro, incluiría otros espacios que no incluí y que también pertenecen a estas influencias del África subsahariana sobre las músicas, no solamente europeas, sino también del norte de África. Ahora estoy redescubriendo por qué la similitud también entre algunas secuencias instrumentales e instrumentos de Marruecos, Argelia y Túnez con América, ¿no? Y es básicamente, creo yo, es también un mundo árabe, en este caso, del mundo árabe, del Islam, tocado por la presencia de los esclavos, recordándonos que los primeros esclavistas pues, fueron los árabes, ¿no? Antes que los portugueses o que los españoles o que los europeos en general. Entonces aquí lo que tenemos es otra historia también que surge, que se puede decir, yo concluiría diciendo que se trata de abrir nuevas puertas. El flamenco mismo ahora, ¿verdad? La rumba de las dos orillas de Paco de Lucía, o las lágrimas negras del Cigala, o el tres flamenco de Raúl Rodríguez. Todo esto tiene que ver con el Caribe afroandaluz que sigue vivo, presente, también en España con la incorporación del cajón peruano desde la época de Paco de Lucía. La música flamenca actual no se puede concebir sin el cajón peruano, por ejemplo. Esa es una nueva aportación. ¿Qué quiere decir? Que la historia del mar de los deseos sigue viva, se sigue reproduciendo y la seguimos viviendo. Esa sería mi conclusión. Bueno, pues han escuchado y hemos disfrutado de Antonio García de León, historiador, lingüista, investigador emérito del INA,
adscrito al Centro INA Morelos, Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2015, doctor honoris causa por la Universidad Veracruzana, ganador del premio Clarence Haring que otorga la Asociación Americana de Historia por considerar que su libro Tierra Adentro, Mar en Fuera es el libro más excepcional de historia de América Latina en los años anteriores a que se fuera otorgado. Y yo también quiero aprovechar para recomendarle ampliamente, por supuesto, que compren, que lean a Toño, ¿verdad? Que conozcan su libro. Otro espléndido libro, Misericordia, del cual podríamos también hablar durante horas sobre la magnífica historia que Toño aquí nos cuenta del destino trágico de una collera de apaches en Nueva España, ¿sí? Y por supuesto de este maravilloso libro Tierra Adentro, Mar en Fuera, un pequeño pasquín de más de 1000 hojas, ¿verdad? De 1000 páginas que Toño escribió. Y pues invitarlos a que se acerquen a conocer, a leer, a disfrutar la obra de Antonio García de León. Yo, para terminar y brindar con él, que habíamos dicho que brindaríamos, le quiero preguntar a Toño nada más para que nos quedemos con la comezón. ¿Qué viene? ¿Cuál es el nuevo trabajo que hay que esperar de Antonio García de León? Bueno, son dos trabajos. El primero es una sorpresa. No la voy a... y el segundo es un trabajo que es mi investigación, digamos, reconocida en mi investigación que me apunto en mis informes del INA, ¿verdad? Es un trabajo que también me ha gustado mucho estarlo haciendo, que es sobre los negros y mulatos en la Nueva España. O sea, también tratando de romper algunos mitos que hay sobre la presencia, incluso sobre la cuestión afrodescendiente y todo, ¿no? Ahora está muy de moda lo afrodescendiente, pero yo empiezo este nuevo libro diciendo que toda la humanidad es afrodescendiente, que depende en qué momento nos paremos de la historia o en qué momento empecemos. Si empezamos desde el siglo XVI, pues claro, los afrodescendientes son los que vienen, pero también los indios americanos, la población local indígena americana es de origen africano, vino de África. Toda la humanidad, la cuna de la humanidad es África. Entonces ahí sí que nadie se salva de ser afrodescendiente, ni siquiera Donald Trump. Entonces yo creo que es el trabajo que estábamos preparando actualmente se refiere a indios, sobre todo a negros y mulatos en la Nueva España, ¿no? El papel de la esclavitud, y sobre todo el hecho de que se ha trabajado más el negro esclavo que el negro libre. Y yo me voy a meter mucho más en este libro con los libres, más que con los esclavos, porque los más cabrones también fueron los libres, no los esclavos. Los esclavos en general se mantuvieron esclavos, ¿no? Muy contra su voluntad, pero hay una cultura que está surgiendo en la libertad desde el siglo XVI, que es importantísima y que a veces creo que no se ha considerado tanto fuera de los clichés, de los esquemas, ¿no? Entonces, también se trata aquí de romper ciertos esquemas, ciertos clichés, ¿verdad? Pero y en la cuestión de las identidades también, ¿verdad? Porque a fin de cuentas somos afrodescendientes, nos consideramos afrodescendientes también porque también adoptamos esa identidad, ¿no? Y eso es importante también. Entonces, es un poco como Selig, de la película esta Selig, ¿verdad? Donde uno se puede convertir en cualquier cosa, ¿no? Siempre y cuando se decida hacerlo, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo yo creo que sobre todo para contribuir, ahora es muy importante para contribuir en una desmitificación de la historia de bronce, porque yo veo con terror que estamos tratando de regresar a la historia de bronce, de los héroes que nos dieron patria, de todo esto de los buenos y los malos, ¿verdad? Toda historia dicotómica,
vamos a decir, falsa, ¿verdad? Que se construye a través de, digamos, de una historia de bronce, como decía don Luis González y González, ¿no? Y yo creo que esa batalla que empezó González y González, ahora más que nunca se tiene que dar en el terreno de la historia. Mostrar que la historia es mucho más compleja de lo que pensamos. Pues qué mejor que combatir esas versiones maniqueas, esa historia oficial, ¿verdad? Reduccionista y simplista, que con trabajos como los de Antonio García de León, sensibles y atentos a la memoria y al ritmo de las palabras, de la vida y de los sueños. Sí, como tú planteabas el otro día, también una historia que tenemos, no solamente la tenemos que analizar, la tenemos que escuchar. Y este trabajo del Mar de los Deseos es escuchar el ruido de la historia, que en este caso afortunadamente es música, danza y poesía. Pues no queda más que decir que en toda la conversación ha estado en nuestro corazón y mente Lisa Rumazo, a quien le mando todo mi cariño. Y agradecer también al personal de la Coordinación Nacional de Difusión, que nos ha ayudado a que esta conversación sea posible, a Ana Bustillo y a Reinaldo Gallo por todo su trabajo, su esfuerzo y su colaboración. Agradecerles el que nos hayan acompañado en esta conversación, y por mi parte no tengo más que decir que muchas gracias y nos encontramos en el próximo Fandango, Toño. Nos encontramos en el próximo Fandango, sin mascarilla, y pues brindamos en esta ocasión, ¿verdad? Aunque aquí no traigo mi copa, pero vamos a... Yo la haré por ti. Arrepujen que no hay tranca. Nos vemos en la próxima. Que no hay tranca. Nos vemos, Álvaro. Hasta luego. Gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.